Dios les bendiga, estimados hermanos, amigos. Venimos nuevamente ante su presencia a través de las redes sociales, esta vez con una pequeña reflexión acerca de lo que es el agradecimiento hacia nuestro Dios. Para el mundo es muy fácil agradecer a Dios, ¿verdad? Le suceden cosas buenas, dicen gracias Señor, ellos le dan gracias por los alimentos, tal vez, muchas veces agradecen por todas las bendiciones que Dios da en su gran misericordia, pero olvidan lo más importante, darle gracias al Señor por aquellos, ¿verdad?, a quienes Dios ha escogido para que puedan instruir a su pueblo. Y cómo niegan ese agradecimiento que se ve tan real cuando las personas dan gracias a Dios, ¿verdad? Hay una hipocresía, una falsedad, porque en el momento que uno de estos siervos del Señor se acercan a hablarle de la palabra de Dios, lo rechazan totalmente la palabra de aquel que les ha proveído los alimentos, que ha proveído el empleo, que ha proveído la salud, que ha proveído un techo, que ha proveído todo lo que nosotros necesitamos en esta tierra. Dios en su gran misericordia nos provee de todo aquello que nosotros necesitamos. Debemos de reconocer que no es nuestros esfuerzos, no son, ¿verdad?, nuestras habilidades, como siempre hemos mencionado, por lo cual nosotros subsistimos, sino dependemos completamente de Dios. Y debemos de reconocer eso. No solamente agradecer a Dios en los momentos que tenemos abundancia o que tenemos, ¿verdad?, provisión, sino debemos de agradecer a Dios siempre por todo aquello también que puede suceder en nuestra vida, que nos causa desagrado, que nos causa tristeza, que nos causa ciertas situaciones. Debemos de reconocer que en esos momentos es que Dios está obrando en nuestra vida para que nosotros le busquemos a Él y verdaderamente nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado, buscando la presencia real de nuestro Dios en nuestra vida. Ahora, como mencioné, es muy fácil para el mundo decir gracias, pero para nosotros es algo diferente. Y esa es la reflexión que traigo en esta noche, la cual está titulada Reflexión de agradecimiento a nuestro Dios y a nuestros pastores. Debemos de ser agradecidos. Hay muchas formas de agradecer a Dios por todo lo bueno que Él es con nosotros. Hay diferentes formas de agradecerle y la mejor forma es mostrando nuestra gratitud hacia Él primeramente y luego a nuestros pastores y a nuestros maestros que nos enseñan, que nos instruyen en la palabra de Dios, por medio de la cual nosotros hemos llegado a comprender muchas cosas que el mundo natural no puede comprenderlas, porque la palabra de Dios es clara y dice de que la palabra del Señor se debe discernir en lo espiritual. El hombre natural no entiende eso. El hombre natural le llama locura a la cruz, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios para salvación. Los pastores, ¿verdad?, quienes nos enseñan cada día nos traen el alimento espiritual a nuestra vida, esos pastores que nos enseñan en nuestras congregaciones locales, y de la misma manera también debemos de agradecer a aquellos que se esfuerzan por llevarnos la palabra de Dios por medio de las diferentes plataformas de las redes sociales, porque nunca debemos de menospreciar el trabajo que están haciendo aquellos que predican en cualquier lugar. Pueden estar predicando en la calle, pueden estar predicando en su hogar, pueden estar predicando en la iglesia, en una oficina, a través de las redes sociales. Debemos de reconocer de que es un trabajo cansado, mucho más que el cansancio que trae el trabajo físico. Entonces debemos de reconocer ese esfuerzo, ese trabajo que hacen estos hermanos para poder transmitirnos esa palabra. Y el consejo es para todos aquellos que no se han acercado
que no han conocido verdaderamente, no han tenido un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo, no han tenido la disposición de acercarse a una iglesia para conocer de la palabra de Dios. La invitación es que siempre busquen una iglesia en cualquier lugar donde estén. Busquen una iglesia donde se esté predicando la sana doctrina y entonces podrán llegar a comprender lo que nosotros hemos llegado a comprender, cómo es que nosotros debemos de vivir agradecidos primeramente con nuestro Dios y así de la misma manera agradecer el esfuerzo y el trabajo de cada predicador, de los pastores y aquellos líderes que Dios ha escogido para que nos traigan, ¿verdad?, las enseñanzas a nuestras vidas, la cual nos ayuda a ir creciendo espiritualmente. Pero, ¿por qué debe de ser nuestra gratitud dirigida a nuestro Dios primeramente? Debemos de reconocer que todo proviene de Dios. Todo aquello que viene a nuestra vida, todo aquello que nosotros recibimos, incluyendo las enseñanzas, incluyendo aquellos líderes que Dios ha puesto para que nos guíen, han sido escogidos por Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y Él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ha sido Dios mismo quien ha puesto a estos líderes, a estos pastores, para que puedan instruir a su pueblo. Nunca debemos de menospreciar su trabajo. ¿Y con qué propósito es que Dios ha constituido a estos hombres, a estos siervos, pastores, profetas, maestros? Todo esto tiene un fin. Dice el versículo 12 del capítulo 4 de Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia es parte de ese cuerpo, es parte de ese cuerpo, es miembro de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Debemos de reconocer siempre que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros como miembros de la iglesia somos parte de su cuerpo. Pero ¿cómo podemos discernir o conocer el corazón de un pastor verdadero? Porque también debemos de ser sabios y la sabiduría solamente la vamos a encontrar en la palabra del Señor para poder discernir, para poder detectar, como aprendíamos esta noche, estábamos escuchando acerca de cómo nosotros vamos a reconocer, cómo vamos a poder detectar aquellos falsos maestros, porque hay muchos en el mundo y eso es parte de lo que es la palabra de Dios, de lo que ya se ha cumplido y se está cumpliendo. Hay muchos engañadores y es importante que nosotros prestemos atención, leamos la Biblia, asistamos a una iglesia para poder escuchar la palabra de Dios y así de esa manera nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente de tal manera de que cuando quieran engañarnos con falsas doctrinas, con herejías y quieran guiarnos a la apostasía, nosotros vamos a estar siempre listos, recordando siempre las palabras de nuestro Señor, porque cuando nosotros creemos en la palabra de nuestro Señor y experimentamos un nuevo nacimiento, sabemos lo que la palabra del Señor dice, de que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, va a ser quien nos recuerde todas las cosas que nos han sido enseñadas. Pero ¿cómo nosotros vamos a ser instruidos cuando despreciamos asistir a lo que es la casa del Señor? Dejamos de asistir a la iglesia. La única manera que podemos discernir cómo un pastor verdaderamente ha sido llamado por el Señor, esto solamente, como mencioné, se puede discernir espiritualmente por medio de la palabra de Dios, y es Dios quien nos da ese entendimiento. Primera de Pedro, capítulo 5, la palabra del Señor nos hace una exhortación para que nosotros apacentemos su grey.
que apacentemos su rebaño. ¿Y de qué forma nosotros debemos de hacerlo? La misma palabra del Señor nos explica, para que nosotros hagamos las cosas conforme a su voluntad y no conforme a nuestros pensamientos o conforme a nuestros sentimientos o cualquier cosa que nos pueda venir a la mente. Primera de Pedro, capítulo 5, en los versículos 2 y 3, dice la palabra del Señor: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Inmediatamente nos damos cuenta como mencioné, de esta forma nosotros vamos a conocer verdaderamente aquellos pastores que han sido llamados por nuestro Dios para apacentar su grey. Dice la palabra del Señor que estos pastores no trabajan a la fuerza. También dice que lo hacen voluntariamente. Y eso es lo primero que nosotros debemos de observar. No dejarnos llevar por la elocuencia, no dejarnos llevar por las cosas, ¿verdad?, que pueden aparentar, sino que siempre debemos de estar despiertos espiritualmente para saber en qué forma están trabajando. Dice que no por ganancias deshonestas. Muchas iglesias están enfocadas en predicar acerca de las cosas, ¿verdad?, hablando de lo económico, cuando Dios, por medio de su palabra, nos revela cómo nosotros debemos de ofrendar a nuestra iglesia según lo que Él ha puesto en nuestro corazón. También es un acto de obediencia el poder diezmar en una iglesia, pero en muchas congregaciones donde los pastores se dejan llevar buscando esas ganancias deshonestas, no estamos recibiendo el verdadero alimento espiritual, sino estamos recibiendo aquello que tienen en su mente, que tienen en su corazón. Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, cuando ellos se enfocan, se enfrascan en enseñanzas que solamente tienen que ver con lo económico, obviamente su corazón está guiado en una forma diferente. No lo están haciendo, como dice la palabra del Señor, con ánimo pronto. El verdadero pastor se esfuerza y no está viendo qué va a recibir a cambio, porque él sabe muy bien que lo que puede recibir a cambio es mucho más grande, que ya lo ha recibido, primeramente la salvación y luego el gran privilegio que Dios le ha dado de estar al frente ministrando su palabra al pueblo de Dios. Dice el versículo 3, dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Aquellos pastores que verdaderamente se han autodenominado pastores, que no han sido llamados por Dios, vamos a notar ese señorío, esa autoridad que quieren ejercer, pero de acuerdo a sus pensamientos, no de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. Y dice la palabra del Señor que el Señor ha sido quien ha puesto, ¿verdad?, al cuidado de sus pastores la congregación. Dice, si no siendo ejemplos de la grey, ellos deben de ser un ejemplo de humildad, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de puntualidad, un ejemplo el cual todo cristiano debe de querer imitar. Porque muchas veces vamos a ver aquellos pastores que, como mencioné, se han autodenominado pastores, actuando de una manera errática en cuanto al comportamiento, en cuanto a las prédicas, en cuanto a su vocabulario. Debemos de prestar mucha atención a lo que la palabra del Señor nos dice. Hay muchos que están ejerciendo, como mencioné, estos privilegios, los cuales se han asignado a sí mismos. No son privilegios asignados por Dios, son privilegios asignados a sí mismo, y el llamado verdaderamente no lo han sentido, sino han sentido una emoción, un deseo de llegar a competir con otras personas que están en el mismo error. No están atendiendo verdaderamente a un llamado que Dios les haya hecho.
se han autodenominado pastores y se han asignado a sí mismos, ¿verdad?, esos privilegios, no porque el Señor los haya llamado. Ahora, podemos ver muchas cosas, ¿verdad?, como hay situaciones, como yo escuché la noticia de un pastor que fue encarcelado, ¿verdad?, supuestamente por falsos testimonios en El Salvador, y se dice que este pastor murió durante su cautiverio, pero antes de morir había grabado un video donde imploraba con lágrimas al presidente de El Salvador que revisara bien su caso para poder resolver pronto. Debemos de saber una cosa: si nosotros estamos confiando plenamente en Dios, primeramente vamos a clamar a Dios, y es Dios quien se va a encargar. Muchas veces estamos en lugares donde nosotros no queremos estar, pero es porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. Un compañero de trabajo me hacía esa pregunta cuando recién comenzó, ¿verdad?, esta situación en El Salvador, porque algunos que habían sido delincuentes se habían convertido al Evangelio, pero todo cuando empezó aquella situación del régimen de excepción. Y me preguntaba qué opinaba yo como creyente acerca de que las autoridades habían detenido a estas personas y las habían metido presas. Entonces mi respuesta fue de que nosotros vamos a estar donde el Señor nos lleve, como se le dijo al apóstol Pedro. Ya no se iba a ceñir solo, ahora nosotros somos ceñidos. Entonces nosotros, donde quiera que el Señor nos lleve, debemos de recordar que somos siervos de Dios. Y si nos ha llevado a un lugar, debemos de recordar el propósito con el cual el Señor nos ha llamado. Y donde quiera que estemos, debemos de ejercer, ¿verdad?, los privilegios que Dios nos ha dado. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 5, versículo 8, que son bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces nosotros como cristianos no debemos de preocuparnos. Yo nunca, en lo personal, nunca he estado detenido, nunca he estado preso. Me imagino que no debe de ser nada fácil, especialmente me imagino yo, porque la verdad mi trabajo es un trabajo pesado, pero me gusta porque me siento libre. Entonces estar encerrado, incluso trabajé un tiempo en oficina, trabajé en una bodega y fue algo que me frustró bastante porque me gusta la libertad a pesar de que trabaje duro. Entonces, no habiendo estado en esa situación, pero reconozco de que muchos ya han experimentado esto y que por sus comentarios y su cambio físico no debe de ser nada fácil, pero si un día me tocara, siempre tengo en mente, ¿verdad?, bien claro lo que he aprendido de la palabra del Señor, y es a quién yo debo implorar, a quién debo pedir la dirección, en quién debo confiar, y ese es nuestro Dios. Debemos de confiar en Dios primeramente antes que el hombre, pedirle a Dios, clamar a Dios. Dios escucha nuestras oraciones, y eso es algo en lo que hemos sido instruidos, por lo cual nosotros debemos de agradecer a nuestros pastores, porque de otra forma nosotros por nosotros mismos, muchas personas dicen que claman a Dios, que oran a Dios, que agradecen a Dios y que viven buscando de Dios, pero lo hacen en lo personal, no se congregan, dicen que no es necesario. No entiendo yo cómo pueden hablar con tanta seguridad si a nosotros que vivimos constantemente buscando del Señor nos cuesta. Es algo ilógico. Pero si hay algo que nosotros se nos ha enseñado y que es necesario que nosotros entendamos, es que el pastor no solamente recibe un llamado hecho por el hombre. El pastor, ser pastor significa entregarse diariamente a ejercer el privilegio dado por Dios, y uno de esos privilegios es, como mencioné al principio, lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, que es apacentar la grey del Señor. ¿Y qué es apacentar la grey del Señor? Sino
ministrar su palabra, guiarlos, cómo deben de actuar, cómo deben de buscar del Señor constantemente. Por medio de la palabra del Señor se nos está instruyendo. Ese no es un llamado que todo aquel pastor, como mencioné, debemos de aprender a discernir. Todo aquel pastor que sea autodenominado pastor o que sea asignado privilegios a sí mismo, nunca va a guiar a la congregación a buscar constantemente de Dios por medio de la oración. Siempre se va a enfocar en otros temas. Entonces nosotros, al enfocarnos en otros temas e ignorar de qué forma es que nosotros vamos a acercarnos o vamos a buscar de Dios, estamos perdiendo la mayor bendición. Como mencioné, ser pastor significa entregarse diariamente a ejercer el privilegio dado por Dios. Significa ser un sacrificio vivo y silencioso y mostrar una acción constante de amor delante de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de ser un sacrificio vivo delante de nuestro Dios. Y si no lo es el pastor, ¿cómo lo podemos ser nosotros? Si el pastor no quiere ser un sacrificio vivo, ¿cómo nosotros vamos a poder llegar a entender qué es lo que nosotros debemos de ser? Es importante que reflexionemos siempre en la palabra del Señor y aprendamos a discernir. Por eso, en este día, yo en lo personal quiero dar gracias a mi Dios, primeramente, como mencioné, por la vida de nuestros pastores, quienes siguen el ejemplo del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. En este caso, quiero dirigir mi agradecimiento a nuestro pastor de la iglesia local, de nuestra iglesia local, nuestro hermano Emilio Nolasco, quien desde el principio fue quien comenzó instruyéndome en el camino en el cual hoy me mantengo firme y muy agradecido por la instrucción que he recibido hasta hoy día. Luego quiero dirigir mi agradecimiento a Dios por nuestro hermano pastor Luis Ramírez, que a pesar de que han sido pocas las exhortaciones que me ha hecho, han sido certeras. Debemos de aprender a recibir las exhortaciones que nos dan y ponerlas en práctica, autoanalizarnos en nuestra vida, en qué forma nosotros estamos caminando, en qué forma estamos actuando, cómo nosotros estamos llevando esa vida o en qué estamos equivocados. Siempre debemos de recibir el consejo. Por eso doy gracias, como mencioné, a nuestro pastor, hermano pastor Luis Ramírez, también a mi hermano Walter Trejo, por quien nosotros, verdad, constantemente estamos orando en nuestra iglesia, por nuestro hermano, porque Dios, verdad, siempre le dé la fortaleza, siempre le dé fortaleza en la salud, en ese problema físico que está atravesando, la fortaleza espiritual, porque hasta este día ha sido un ejemplo a seguir de que no importa cuál sea la circunstancia en la que nosotros estemos, debemos de seguir caminando hacia adelante, predicando lo que es la palabra del Señor. Por eso agradezco a Dios por mi hermano Walter Trejo. También quiero agradecer a Dios por mi hermano pastor Felipe Martínez, quien por medio de sus predicaciones también trae edificación, ¿verdad? No solamente ha traído a mi vida, sino a muchas personas, ¿verdad?, que lo escuchan a través de las redes sociales, que está esforzándose por predicar la palabra en la casa de este anciano, ¿verdad?, don Abelino. Que sea el Señor bendiciendo su esfuerzo. También nunca debemos de olvidar a aquellos hermanos que también, como mencioné, se esfuerzan por estudiar y predicar la palabra del Señor. En este caso quiero referirme también, ¿verdad?, a mi hermano Héctor Torres, a mi hermano Elmer Santos, así como también, ¿verdad?, todos aquellos hermanos en general que nos predican la palabra del Señor. Especialmente en el nombre del Señor quiero agradecer, ¿verdad?, a mis tutores, aquellos que se han tomado el tiempo para enseñarme, para guiarme y prepararme
en este caminar. Estoy muy agradecido con el Señor porque Él ha sido bueno conmigo. Que Dios bendiga a todos aquellos que han dedicado su vida a enseñar y a cuidar de nuestras almas, dándonos la guianza espiritual que tanto nosotros necesitamos. La paciencia la cual han empleado en nuestra vida muchas veces es difícil, pero ellos han tenido ese gesto, ellos han tenido esa paciencia que Dios se la ha dado y la han puesto en práctica para poder guiarnos en esos momentos, ¿verdad? Darnos esa guianza espiritual cuando nosotros nos hemos hallado confundidos, cuando necesitamos de un consejo, siempre han estado ahí para aconsejarnos. Porque aún en medio de muchas dificultades se han mantenido firmes. Se han mantenido firmes y nos han guiado a mantenernos firmes en la oración como congregación. Por eso siempre debemos de estar agradecidos con nuestros pastores, con nuestros líderes, con aquellos que nos predican la palabra del Señor. Ellos siempre están animándonos a perseverar en este caminar sin importar cuál sea las circunstancias que estemos atravesando en nuestra vida. Nunca un pastor nos ha dicho algo para que nosotros nos detengamos. Sigue empujando, sigue esforzándose por darnos aquella fortaleza a través del consejo de la palabra del Señor. Siempre nos animan a perseverar en nuestra vida, en los momentos más difíciles, en los momentos que llega esa debilidad a nuestra vida, así como en aquellos momentos en los cuales juntos hemos, ¿verdad?, celebrado cada victoria que el Señor nos ha dado, como ese tiempo tan difícil que atravesamos cuando en el tiempo que vino la pandemia, muchos de nuestros hermanos, incluyéndome yo también, ¿verdad?, tuve síntomas acerca de ese problema, de ese virus que anduvo. Recuerdo los milagros que se vieron, ¿verdad?, en algunos hermanos. Dios ha sido tan bueno y maravilloso con nosotros y hemos celebrado juntos. Ahora, gracias al Señor, podemos congregarnos libremente. Otra vez nos ha devuelto esa paz, esa tranquilidad y nos gozamos delante de la presencia de nuestro Dios, cantándole, adorándole y exaltando su nombre. Hebreos capítulo 13, versículo 7 nos recuerda algo acerca de nuestros deberes como cristianos, porque nosotros como cristianos tenemos deberes a los cuales siempre debemos de recordar siempre que tenemos responsabilidades humanas para poder mostrar verdaderamente ese agradecimiento a nuestro Dios. Y esto es que debemos acordarnos, como he mencionado, ¿verdad?, de nuestros pastores, quienes nos hablan la palabra de Dios, y que debemos considerar, ¿verdad?, el resultado de la conducta de cada uno de ellos para imitar su fe. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, que debemos de imitar a nuestros pastores, debemos de imitarnos, pero debemos de ser cuidadosos, ¿verdad? Como mencioné, debemos de aprender a conocer a nuestros pastores si verdaderamente están caminando en la fe, si verdaderamente están llevando una vida espiritual, porque eso es lo que nosotros debemos de imitar. Porque como mencioné, hay muchos allí afuera, hay muchos que están predicando, ¿verdad?, por diferentes situaciones, pero no es verdaderamente alguien que haya sido llamado por Dios. Y eso nosotros lo vamos a llegar a discernir, vamos a llegar a conocer cuando nosotros, ¿verdad?, hemos sido instruidos con la palabra del Señor y no hemos sido dejados, ¿verdad?, no nos hemos dejado arrastrar por un emocionalismo, por un engaño que tal vez el enemigo ha traído a nuestra vida por medio de estos falsos pastores. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Por qué? Dice el versículo 8, Jesucristo
es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El pastor que está caminando en la fe, el pastor que está viviendo una vida espiritual siempre va a animar a su iglesia a buscar, a meterse más en las Escrituras y se va a esforzar por traer enseñanzas que sean bíblicas y no se va a basar en cuentos, ni en fábulas, ni en leyendas, ni en contar chistes en la congregación. Por eso debemos nosotros conocer la palabra del Señor. Debemos de saber cómo es que nosotros vamos a expresar esa gratitud hacia nuestro Dios, no solamente diciendo gracias cuando recibimos algo bueno, no solamente diciendo gracias cuando vemos que todo nos ha salido bien, no solamente diciendo gracias por todo lo que Dios hace por nosotros, por su misericordia, sino debemos de expresar ese agradecimiento ofreciendo nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, negándonos a nosotros mismos y creyendo en su palabra y en sus promesas de que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será añadido. Y aquellos que experimentan situaciones difíciles, es importante que crean que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Las cosas difíciles que puede estar atravesando cualquier persona, es importante que se acerque a Dios. Dios tiene la solución para todos los problemas. Y no esperemos ver, ¿verdad? Como, digamos, si tenemos problemas económicos, que va a llover dinero del cielo. Dios nos va a proveer un empleo y tenemos que trabajar. Debemos de agradecer a nuestro Dios. A veces tenemos problemas de salud. Dios obra. Dios es nuestro médico por excelencia. Por eso este día quiero honrar esa fe de nuestros pastores. Pero no solo eso, sino también quiero honrar ese compromiso y el amor genuino que han plantado en nuestras vidas por medio de sus predicaciones. Doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Por eso, hoy doy las gracias. Hoy doy gracias a todos los pastores por ser los instrumentos que ha utilizado Dios para instruirnos, para traernos en este caminar, para irnos guiando en este caminar y ayudándonos siempre para que nos esforcemos para llegar al final de la meta en esta lucha. También quiero agradecerles por no darse por vencidos a pesar de nuestras rebeldías, por escucharnos cuando nadie más quería ya escucharnos. El pastor espiritual siempre está ahí. Y siempre está ahí para escucharnos y para darnos esa guianza con paciencia y sabiduría. Sabiduría que viene de parte de Dios. La guianza espiritual que no está basada en lo que nosotros aportemos a la iglesia, no está basada en lo que nosotros hagamos por la iglesia, sino está basada en la creencia que ellos tienen, en ejercer el privilegio, en ejercer esa responsabilidad que Dios ha puesto sobre ellos. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo los fortalezca siempre desde sabiduría, que los bendiga, que bendiga sus hogares y recompense con abundancia cada semilla sembrada en los corazones de la grey que el Señor ha puesto a su cuidado. Que el Señor me les bendiga siempre y recordemos, hermanos, recordemos, amigos, no solamente digamos gracias a Dios solamente por aquello que nosotros podemos ver o palpitar, demos gracias a Dios por todos aquellos que están allá orando, que están dedicando su vida a estudiar para traernos el consejo de la palabra del Señor. Que el Señor me les bendiga siempre y sigamos luchando, agradeciendo a Dios por nuestros pastores.